Noticias de Bolivia de hoy 22 de septiembre. Diputado del MAS afirma que el presidente Arce participará de los actos por la efeméride cruceña. El diputado del Movimiento al Socialismo, Ángelo Céspedes, afirmó que el presidente Luis Arce participará en los actos protocolares por la efeméride de Santa Cruz. Dijo que el alcalde Johnny Fernández lo invitó para que forme parte de la sesión del Consejo Municipal el 24 de septiembre. Luis Fernando Camacho no es dueño de Santa Cruz, ni es su quinta. Nuestro presidente Luis Arce Catacora estará en Santa Cruz. Lo vamos a estar acompañando en la sesión de la alcaldía, como también lo hicimos en la Fexpo Cruz, donde los empresarios privados lo han invitado y de la misma forma lo vamos a acompañar, aseveró el legislador. Indicó que, en la celebración cruceña, las autoridades sociales y la población también quiere festejar al lado del mandatario. En días pasados, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, reiteró que no invitará a ninguna autoridad nacional para la efeméride del 24 de septiembre. La no invitación incluía la inauguración de la Expo Cruz 2022, en la que el primer mandatario finalmente participó. Camacho indicó que esta es una medida de protesta del pueblo cruceño en contra del gobierno nacional por aplazar el censo de población y vivienda para el 2024. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Está prohibido por la Constitución Política del Estado. Nadie puede ingresar en la noche a una propiedad privada si no es con invitación del titular o el propietario. Ni siquiera puede haber una orden judicial al respecto. Salvo existen obviamente casos, por ejemplo, que esté peligro la vida de una persona, eso se llama flagrancia. Y justamente son miembros de ADEPCOCA quienes declaran que fueron testigos de este momento en la aprehensión. Aparentemente, según dicen ellos, los policías ingresaron vestidos de civil. Un testigo que presenció la detención del señor César Apaza cuenta cómo en la madrugada efectivos policiales vestidos de civil, utilizando gases lacrimógenos y escudos, procedieron a llevárselo cuando éste regresaba de una reunión a las instalaciones de ADEPCOCA. Donde la policía ha entrado hasta las puertas de inspectoría donde la han sacado. Incluso han entrado con escudos, incluso cuando la gente se da cuenta, cuando en realidad le estaban sacando al señor César Apaza, nos han empezado a gasificar. Todos nosotros que estábamos descansando en sus galpones hemos salido y nos han gasificado. Nosotros queríamos defender a ella, incluso ha quedado sus zapatos, ha quedado adentro, pero la han sacado a la fuerza y la han cargado y se han ido directamente. Solamente han entrado, han jalado y listo. Eso ha sido el proceso. O sea, ¿cuántas personas? Han sido como 3 a 2 personas y por detrás de ellos han entrado 2 personas con escudos. Con escudos de la policía han entrado. Aseguran que los policías no presentaron ninguna orden de aprehensión para poder sacarlo de sus predios. Y ningún dirigente no se ha presentado ninguna orden de aprehensión. Una de presión, ¿cómo se llega? Presentando las cartas directamente con quienes, con los licenciados, con los dirigentes, o bien, si incluso no incumplen eso, tienen que llegar a presentar sellando unas cartas en las puertas, ¿no? Y es justamente desde ADEPCOCA que se denuncia el proceder al momento de la aprehensión. Cabildos en todas las regionales del sector de los Yungas. Esa es la convocatoria que lanza la dirigencia de ADEPCOCA tras la aprehensión del dirigente del Comité de Autodefensa, César Apaza. Nosotros como Yungas no vamos a permitir más persecución. Por lo tanto, decisión de las 3 provincias. Las bases indican que se debe respetar el fuero sindical. Por esa razón convocan a otras organizaciones. No se está respetando en Bolivia el fuero sindical, la libre expresión, la Constitución. Y una vez alianza para que se respete a las organizaciones legítimamente elegidos por las bases. Los cocaleros denuncian que la aprehensión de César Apaza fue supuestamente violenta. Llegaron en un minibús blanco y varios policías dicen que lo golpearon y lo dejaron casi desmayado. Se viene el gobierno para seguir tomando ese tipo de actitudes. Aquí está, compañeros, cómo lo han llevado al compañero César Apaza, arrastrándole del pie, torturándole. Es más, le han echado gas, aquí han hecho llorar a las señoras. No hemos podido
detener, contener, porque aquí se ha venido una movilidad. La dirigencia asegura que serán las bases que determinen futuras medidas de presión desde el lunes. ¿En qué país estamos? Esto es Bolivia, no es Venezuela, compañeros. Yo quisiera darnos fuerza a los socios que tenemos, 43.000 socios productores detrás de nosotros. Luego de que el presidente Luis Arce hablara en la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la justicia, ¿qué opinan los opositores? En su participación en Estados Unidos, el presidente del Estado, Luis Arce, hizo referencia a la independencia de la justicia en Bolivia. Posterior a estas declaraciones, así le responden al presidente. No hay ningún trabajo en ese sentido. Yo diría, guardando los respetos necesarios, que al presidente Arce le están tomando el pelo sus colaboradores. Le están mintiendo, lo están engañando. Aquí no hay reforma judicial alguna en marcha. Varias instituciones internacionales en sus informes hablaron claramente de una justicia poco independiente y solicitaron una reforma judicial. En la oposición consideran que no habrá tal reforma. Hemos lamentado, preocupados, la posición del presidente de la República. Porque si él cree que no es que hay independencia judicial, que la justicia está bien en Bolivia, quiere decir que está lamentablemente descartando cualquier reforma, que está poniéndose el presidente de espaldas a esta demanda nacional e internacional de reforma judicial. Por su parte, desde las filas oficialistas sostienen que la justicia en el país es libre de accionar como consideren necesario. Hay 4 órganos del Estado y para eso creo que es muy importante, la justicia es independiente. Por esa razón, cualquier hecho delictivo que ocurra, la justicia se encarga de investigar y de esa forma no hay una intromisión por parte del gobierno, tampoco de otros órganos. Existen acciones donde se ve claramente una justicia sometida. Cocaleros aprendidos en horas y alcaldes y gobernadores del movimiento socialismo con procesos y a la fecha continúan libres. Son algunos de los ejemplos que da la oposición. Hablamos nuevamente de la presión del dirigente de ADEPCOCA, de uno de los dirigentes de ADEPCOCA, César Apaza. Hay voces encontradas entre oposición y oficialismo. Escuchen. Ante las distintas aprehensiones en ADEPCOCA y a 2 dirigentes de este sector, parlamentarios del oficialismo consideran que la policía conoce bien de los procedimientos para aprender y prefieren dejar las explicaciones a las autoridades del Verde Olivo. Por su parte, en la oposición ven una clara cacería de dirigentes de ADEPCOCA. Bueno, efectivamente una cacería sin precedentes. Realmente vamos camino a la venezualización de nuestro país con esta cacería hacia los cocaleros de ADEPCOCA. Acá nos están demostrando que la tiranía se está implementando en nuestro país y sin duda el gobierno en contubernio con la justicia está descabezando a toda la dirigencia de ADEPCOCA. Consideran que las órdenes llegan desde el Chapare con Morales. Bueno, sin duda pues Andrónico Rodríguez es un peón político de Evo Morales, recibe órdenes de Evo Morales, entonces en ese contexto pues está realizando todas estas estrategias políticas, estas jugadas políticas en contra de la oposición y especialmente contra los cocaleros de ADEPCOCA. Opositores mencionan que es el momento en que cocaleros de ADEPCOCA busquen el respaldo de plataformas, CONADE y algunos sectores de la oposición. Creo que los cocaleros ya tienen que buscar apoyos en otros sectores, tienen que buscar apoyo en el CONADE, plataformas ciudadanas, en sectores incluso de la oposición para que se sientan respaldados, si no esta cacería va a continuar y sin duda va a terminar con toda la dirigencia de ADEPCOCA. Pienso que es el momento que todos los sectores, incluso opositores, respaldemos de manera frontal a ADEPCOCA. No se descarta que se pide el apoyo en el Cabildo de Santa Cruz para así poder frenar la persecución del gobierno contra los que piensan diferente. Así lo señaló el diputado Alberto Astorga. Noticias de Bolivia de hoy.